Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Este es nuestro trabajo que vamos a realizar sobre el corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón es un órgano del tamaño aproximado de un puño. Está compuesto de tejido muscular y bombea sangre a todo el cuerpo. La sangre se transporta a todo el cuerpo de los vasos sanguíneos, unos tubos llamados arterias y venas. El proceso de transportar la sangre en todo el cuerpo se llama circulación. Buenas noches, doctor y compañeros. Yo les voy a hablar sobre las cavidades del corazón. El corazón consta de 4 cavidades o cámaras, 2 superiores y 2 inferiores. En este caso les voy a hablar sobre las cavidades superiores, que son las aurículas derecha e izquierda. Las aurículas son cámaras receptoras de sangre. Para poder identificar las aurículas, debemos reconocer la vena cava superior. La aurícula derecha recibe sangre pobre en oxígeno, o sea, no oxigenada, y rica en anhídrido carbónico, más bien conocida como sangre venenosa, de todo el cuerpo a través de las venas cavas, que desembocan en ella y se comunica con el ventrículo derecho a través de una válvula llamada tricúspide. Esta válvula permite el paso de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, pero no en sentido contrario. Cuando el corazón se contrae, este proceso se llama sistole. La sangre sale del corazón a través de la válvula pulmonar, pasa a la arteria pulmonar y esta se la lleva a los pulmones para que se oxigene. La válvula tricúspide y pulmonar están separadas por una cresta muscular. La aurícula izquierda recibe sangre rica en oxígeno y pobre en anhídrido carbónico, también llamada sangre arterial. Son 4 venas pulmonares las responsables de llevar la sangre oxigenada desde los pulmones hasta el corazón. Y se comunica con el ventrículo izquierdo a través de la válvula. Esta es la válvula mitral, que permite el paso de la sangre de la aurícula hasta el ventrículo, pero no en sentido contrario. Cuando se produce la sistole, la sangre pasa del ventrículo a la arteria aorta, a través de la válvula aórtica, y es distribuida por todo el organismo. Las cavidades derechas están separadas de las izquierdas por una pared llamada tabique interventricular que separa ambas aurículas entre sí. Por eso se divide el corazón en una mitad derecha o corazón derecho y otra mitad izquierda o corazón izquierdo. Bueno, a mí me tocó hablar sobre los ventrículos. Son dos cavidades conocidas como cámaras cardíacas que tienen la importante labor de impulsar la sangre hacia el tronco pulmonar y hacia la arteria aorta. Los ventrículos son cámaras de eyección de sangre. El ventrículo derecho se comunica con la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo se comunica con la aurícula izquierda. Las cavidades derechas están separadas de las izquierdas por tabiques. Por eso se divide el corazón en una mitad derecha y otra izquierda. La sangre es expulsada del corazón por el ventrículo izquierdo y conducida por la aorta y sus ramas arteriales de distribución a los capilares del tejido del organismo. El ventrículo derecho pasa la sangre a la aurícula derecha que la expulsa por la arteria pulmonar a los capilares pulmonares. La sangre oxigenada de los pulmones sale por las venas pulmonares y llega a la aurícula izquierda. Finalmente pasa por el ventrículo izquierdo y se cierra el círculo. La diferencia entre las aurículas y los ventrículos es que la aurícula se sitúa en la parte superior del corazón y los ventrículos en la parte inferior. Las paredes de las aurículas son delgadas, a diferencia de los ventrículos que poseen paredes anchas. Me toca hablar sobre la válvula tricúspide. Se encuentra entre las dos cavidades derechas del corazón. La válvula tricúspide consiste en 3 hojuelas delgadas de tejido llamadas cúspides o valvas. Estas hojuelas
de las válvulas se abren para permitir que la sangre fluya desde la cavidad superior derecha, aurícula derecha, hasta la cavidad inferior derecha, ventrículo derecho. Luego, las hojuelas de la válvula se cierran herméticamente para evitar que la sangre fluya en sentido contrario. En la regurgitación de la válvula tricúspide, esta válvula no se cierra herméticamente. Como resultados, la sangre se filtra en el sentido contrario hacia la aurícula derecha. Anatomía de la válvula mitral. La válvula mitral no es una estructura aislada, sino que es un conjunto funcional compuesto por la válvula mitral propiamente dicha, además del anillo valvular y el aparato subvalvular. Válvula mitral, propiedades dicha, se compone por dos velos, anterior y posterior. Anillo, válvula mitral. Es una unión o anclaje de la válvula al corazón, en unión o surco aurículo ventral. Aparato subvalvular es la unión de las cuerdas tendinosas y los músculos papilares funcionan como otros sistemas de anclaje de la válvula mitral propiamente dicha y es vital para su correcta función. El apelativo mitral tiene su origen en el aparecido con la mitral, que es el tocado que aporta los obispos durante los túrgicos. ¿Para qué sirve la válvula mitral? ¿Cómo funciona la válvula mitral? Las dos valvas que forman parte de la válvula mitral, cuando no hay enfermedades, se abren para dejar pasar la sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y se cierran para que no retroceda la sangre hacia la dicha aurícula. Por lo tanto, la función de la válvula mitral es impedir el reflujo de la sangre hacia atrás, es decir, hacia la aurícula izquierda, en lugar de seguir el sentido correcto hacia la circulación mayor mediante la aorta, como explicamos en el artículo anterior. A mí me tocó hablar sobre la válvula pulmonar y la válvula aórtica. La válvula pulmonar. La válvula pulmonar se sitúa al lado izquierdo y se encuentra a la salida del infundíbulo del ventrículo derecho. Esta válvula separa el ventrículo derecho de la arteria pulmonar y se abre para permitir que la sangre se bombee desde el ventrículo derecho hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar, en la cual se recibe el oxígeno para así ser llevado a todo el cuerpo. Esta válvula evita que el flujo sanguíneo regrese de la arteria pulmonar al ventrículo derecho y consta de tres valvas: la valva anterior, la valva derecha y la valva izquierda. La válvula aórtica. La válvula aórtica se sitúa al lado derecho y se encuentra a la salida del cono arterial del ventrículo izquierdo. Esta válvula separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta y se abre para permitir que la sangre salga del corazón desde el ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta y así sea transportada la sangre a todo el cuerpo. Esta válvula evita que el flujo sanguíneo regrese de la aorta al ventrículo izquierdo y consta de tres valvas: la valva posterior, la valva derecha y la valva izquierda. A la valva derecha se la llama valva coronaria derecha, a la valva izquierda se le denomina valva coronaria izquierda y a la valva posterior se la llama valva no coronaria. La válvula pulmonar y la válvula aorta se las llaman válvulas semilunares porque se encuentran entre los ventrículos y los vasos. También constan de los siguientes elementos: de anillo fibroso y de senos arteriales. Aurícula derecha y aurícula izquierda. Las dos cavidades se encargan de recibir la sangre de las venas. La diferencia es que mientras la aurícula derecha recibe la sangre desoxigenada que proviene de todo el organismo, la aurícula izquierda recibe la sangre que ha pasado por el proceso de oxigenación en los pulmones. Es decir,
que tanto el izquierdo como la derecha tiene la función de recibir y enviar la sangre hacia el ventrículo, cual posteriormente impulsará la sangre hacia los pulmones en caso de la derecha y hacia la aorta en caso de lo contrario, con el objetivo de comenzar el proceso de la circulación sistemática. Pero para que la sangre no retorne de una cámara a la otra se necesita de la válvula mitral, válvula tricúspides y la válvula semilunares. De los vasos sanguíneos que estamos hablando sobre la aurícula izquierda son los vasos sanguíneos que llegan a las 4 venas pulmonares. La aurícula derecha llega a las 2 venas cavas. El ventrículo derecho sale de la arteria pulmonar. El ventrículo derecho mide aproximadamente 5 milímetros. El ventrículo derecho sirve como una cavidad de reserva de volumen. Tiene 3 paredes. La pared anterior, que está casi completamente retirada, la parte posterior y la parte septal, lo que corresponde con el septum interventricular. También podríamos visualizar el orificio atrioventricular derecho, el cual aloja la válvula atrioventricular derecha o válvula tricúspide. Acá en la configuración interna de este ventrículo se visualizan las trabéculas carnosas en casi toda su extensión y se clasifican en 3 grupos: las columnas carnosas de primera orden, segundo orden y tercer orden. También visualizamos acá la cresta supraventricular, antes llamada espolón de golf, que tiene como función evitar la turbulencia a nivel del ventrículo derecho. Se origina a nivel del septum interventricular y se inserta en la pared anterior del ventrículo derecho. Arriba de la cresta supraventricular encontramos el cono arterioso o el infundíbulo pulmonar. Y en la parte superior da origen al tronco pulmonar. El ventrículo izquierdo tiene las paredes mucho más gruesas que el ventrículo derecho. Es algo más largo y tiene un aspecto más redondeado. Distinguimos una base y una vértice y las 2 paredes. La base presenta los 2 orificios con la válvula mitral y el orificio de la arteria aorta, con las válvulas semilunares. El orificio se sitúa por delante y era muy fractosas. Corresponde a la punta del corazón. La pared externa, muy amplia, corresponde a las caras externocostal, pulmonar y diafragmática del corazón. La pared septal corresponde al tabique intraventricular, que en su mayor parte es liso. El ventrículo presenta los 2 músculos palpitares, que son músculo palpitar anterior y músculo palpitar posterior. Muchas gracias, profesor. Este fue nuestro esfuerzo que hicimos cada uno de nuestros compañeros.